De acuerdo. Empezamos. Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que va a desarrollar Fundación Asprima, el clúster de edificación, y en la que hoy contamos también con un partner de lujo como es el COAM, el Colegio de Arquitectos de Madrid, y cuyo título lleva Fomentando Futuro, invirtiendo en nuestro sector, donde el equipo de Keeping Tax, que son asociados de Asprimas, nos van a contar cómo el invertir en proyectos transformadores puede a su vez también llevar a una optimización fiscal. Por mi parte, poco más, siempre me paro un poco a agradecer al equipo que hace la exposición, en este caso Keeping Tax, la diferencia que tienen en venir a contar lo que hacen, y doy paso a Pilar Pérez de la Cuadra, que es miembro de la Junta de Gobierno y responsable de la Oficina de Rehabilitación del COAM. Pilar, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Jaime. Perdonad que no había puesto el altavoz todavía en funcionamiento. Bueno, pues muchas gracias. Como os decía, es un placer compartir este espacio de Fomentando Futuro, esta iniciativa que impulsamos conjuntamente, por supuesto, con Asprima y que abre el propósito de diálogo y colaboración entre todos los que formamos el ecosistema de la edificación, impulsando, por supuesto, la digitalización, sostenibilidad e innovación dentro del sector que para hacer frente a los retos entre los que estamos, ¿no? Desde el colegio creemos que la innovación es una parte esencial de cómo proyectamos, construimos y gestionamos la edificación, y tenemos un papel como institución de impulsar y acompañar y dar visibilidad a este trabajo que tantos profesionales están desarrollando. En esta línea no me resisto a comentaros algunos frentes que tenemos abiertos en este campo desde el colegio, como puede ser a través de nuestro departamento de edificación MatCon, desde donde impulsamos la transferencia de conocimiento y experimentación con nuevos materiales y sistemas, el intercambio de experiencias que pueden transformar la práctica profesional y promoviendo, por tanto, la conexión entre arquitectura, industria y profesionales. Desde la iniciativa Madrid 2050, de la que también forma parte Asprima, que es la agrupación de interés para el desarrollo urbano sostenible, desde donde se promueve la reflexión y la acción conjunta sobre el futuro de la ciudad, integrando sostenibilidad, innovación y colaboración entre los distintos agentes urbanos, entre los que, por supuesto, también está la administración. Y desde la Oficina de Rehabilitación, como responsable de ese campo dentro del colegio, pues acompañamos a técnicos y ciudadanos en la puesta en marcha de proyectos de mejora del parque edificatorio, fomentando la rehabilitación con criterios de eficiencia y calidad y acercando los recursos existentes, en este caso las subvenciones, a quienes pueden aplicarlos. Por eso, en ese contexto, la sesión de hoy con Keeping Tax pues encaja perfectamente, ya que, como ha comentado ya Jaime, pues nos van a presentar un modelo de financiación asociado a estos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que con beneficio tanto para desarrolladores como para inversores, lo cual creo que es completamente interesante para seguir impulsando la innovación en nuestro sector. Muchísimas gracias. Doy paso a Miguel Pinto, que es el director gerente del clúster de la edificación. Gracias a todos. Buenos días, muchas gracias, Pilar. Bienvenidos efectivamente a otro webinar auspiciado también por el Clúster de la Edificación. Ya hay varios en nuestro canal de YouTube, desde acuerdos colaborativos, innovar en postventa, BIM, empleabilidad de mujeres y jóvenes, gestión de residuos. Así que seguimos apostando por la innovación y difundiéndola en el sector, ¿no? Esta sesión se está grabando, como sabéis, y se colgará también ahí en el canal de YouTube. También se compartirá la presentación que veréis hoy. Y en esta ocasión, y esto es un tema muy importante en lo que a I+D se refiere, eh, innovar es también arriesgar, ¿no? Así que es fundamental para crear valor, desde luego, pero pocas veces es inmediato y suele conllevar riesgo, ¿no? Y porque es así, existen mecanismos como el que vamos a ver hoy que apoyan y participan de este riesgo. Hoy hablamos de esta tax list, como se dice, ¿no? Y de qué forma apoya a proyectos e iniciativas de innovación. Para hablarnos de ello, don Tomás Salinas, director de Relaciones Internacionales de Keeping Tax, va a tomar la palabra, pero antes de pasar la palabra a Tomás,
Simplemente recordar que si habrá tiempo para alguna cuestión que tengan al final del webinar, por lo que si escriben en el chat cualquier duda o consulta que tengan, pues al final la resolveremos. Así que sin más, buenos días, Tomás. Buenos días, Miguel. Buenos días, Pilar, Jaime. En primer lugar, como responsable de Relaciones Institucionales, para mí es un placer, bueno, para Keeping Tax es un placer participar en esta webinar y queremos dar las gracias a Carolina Roca, presidenta de Asprima, a Jorge Ginés, director general de Asprima, a Jaime, como no, a ti, Miguel, por tu gran dedicación y apoyo en este webinar, al igual que a don Sigfrido Sáez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, y a doña Ángela Valdellou, que han apoyado esta iniciativa, fomentando al futuro, y por supuesto a ti, Pilar. Muchísimas gracias a todos y doy paso a mis compañeros Eneco Rufino Bengoechea, que es CGO de Keeping Tax, fiscalista, y a mi compañera Eugenia Givanel Sanz, que es la CEO de Keeping Tax y que es mercantilista. Sin mayor dilación, Eneco, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Tomás, y muchísimas gracias a todos. No me voy a extender mucho más en los agradecimientos y básicamente suscribo todos los que sobre todo ha dicho Tomás, teniendo además, o mejor dicho, queriéndole agradecer haber sido el arquitecto un poco de todo esto lo que vamos a hablar, ¿no? Pues sí me gustaría dar un poco de contexto. Al final el tax lease, en alguna otra ocasión lo hemos comentado en Asprima. Al final, como veréis, es un mecanismo de financiación. Siempre nosotros lo contamos un poco como las dos caras de una misma moneda. Nuestro nombre Keeping Tax viene del juego de palabras de con Keeping Touch. O sea, al final lo que hacemos es poner en común en fiscalidad dos mundos, que son por un lado, pues quien está desarrollando proyectos de I+D+I, y que básicamente, pues como sucede a la mayor parte de empresas de este país que tiene proyectos innovadores, pues no tiene beneficios y lo que tiene es necesidades de financiación. Y por otro lado, ponerlas en contacto con inversores o mal denominados inversores o con empresas y profesionales que sí que tienen beneficios y que podrían estar interesados en financiar este tipo de actividades. Para nosotros las jornadas como esta que estamos haciendo es importante porque generalmente la aproximación que se hace al tax lease es muy táctica, en el sentido de que generalmente hacia final de año aparecen oportunidades de compra de créditos fiscales, que como veremos es lo que es en esencia el tax lease. Pero nosotros de Keeping Tax nos gusta, digamos, escapar de esta visión un tanto táctica y de última hora e intentar elevarla a una opción más estratégica. Y ahí tiene muchísimo sentido todo el edificio, insisto, en el que Tomás, junto con el clúster de la edificación, junto con el COAM y junto con Asprima, ha delineado, si me permitís el término, y en el que nos posibilita ponernos en una situación de ser una especie de cemento que una pues mundos que se tienen que encontrar forzosamente. Con carácter general, siempre uno piensa en la parte de promoción, construcción y de arquitectura, y si uno solo hace esa visión táctica, pues piensa en potenciales inversores. Y sí que es verdad que tradicionalmente la idea que se puede tener y que es muy alejada de la realidad y que las actividades, tanto el clúster como el MATCOAM, están poniendo encima de la mesa, es que muchas veces el sector constructivo, el sector de la construcción, no es un sector especialmente innovador. O sea, es la idea un poco que se tiene y que básicamente pues, no es cierta, sobre todo a la vista pues, de las necesidades de producción que tenemos a día de hoy y de las pues, también atenciones que se están haciendo por parte del gobierno en este caso, con los PERTES y demás, sobre una necesidad de producción más rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, y entrando ya en lo que va a ser la presentación, nos gusta esta idea de... un segundo. Nos gusta esta idea de convertirnos en el cemento de lo que estamos
haciendo. Esto se ve, ¿verdad? Que siempre hacemos pruebas. Sí. Pues al final, como comentábamos, esta especie de triángulo, esta especie de círculo virtuoso en el que tenemos por un lado al COAM, los arquitectos, tenemos al clúster de la edificación y Asprima como promotores constructores y tenemos aquí Pintax, pues básicamente el tax lease es una especie de cemento que puede armar y que básicamente lo que queremos nosotros con esta sesión es, más allá de la posibilidad táctica que da el tax lease, que es la de optimizar, como ahora veremos, optimizar la fiscalidad de uno financiando proyectos de I+D+I ajenos, pues qué mejor que en un momento determinado podamos estar optimizando esa fiscalidad financiando proyectos de I+D+I del propio sector promotor constructivo de arquitectura y que eso permita a que de alguna manera pues se genere ese sumatorio virtuoso, ¿no? Antes de entrar en materia, tenemos aquí, os vamos a poner un par de vídeos que resumen conceptualmente. Nos gusta siempre empezar por los conceptos y luego ya ir deslizándonos hacia las cuestiones ya más técnicas. Anticipo que la presentación la vamos a dividir en dos partes. Yo me voy a encargar un poco de la parte de filosofía y fiscal, la parte fiscal del tax lease, y mi compañera y socia Eugenia se encargará de dar los detalles de cómo funciona la estructura a nivel jurídico, ¿vale? Entonces, os vamos a poner dos vídeos muy breves, de 1 minuto y poco cada uno de ellos, que básicamente cuentan esas dos caras de la misma moneda que hemos comentado. Por un lado, la visión de lo que denominamos desarrolladores, es decir, yo tengo un proyecto de I+D+I, en este caso, que puede estar relacionado con el ámbito constructivo, con el sector que estamos reunidos aquí. Y el otro vídeo será ese vídeo relacionado con qué pasa si yo puedo llegar a ser un inversor, ¿verdad? Entonces, si os parece... Si eres una empresa innovadora que está desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo, te interesa conocer lo que Keep in Tax puede hacer por ti. España cuenta con uno de los esquemas más potentes de incentivos fiscales para la investigación y desarrollo. El problema radica en que los incentivos fiscales del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades son útiles si tienes beneficios. Si no los tienes, esos incentivos te los guarda Hacienda para el futuro. Pero de nada sirven esos derechos de crédito futuros si no se cruza el denominado Valle de la Muerte. Según las estadísticas oficiales, más de la mitad de las empresas innovadoras de España no tienen beneficios. Lo que sí que tienen estas empresas es la necesidad de seguir contando con financiación para sus proyectos. Keep in Tax lo que ofrece es la posibilidad de monetizar los créditos fiscales para obtener un extra de financiación clave para no perder el ritmo en la carrera de la innovación cuando más lo necesitas, que es ahora. Frente a las subvenciones, que son competitivas y dependen de criterios de evaluación, el tax lease es negociado, privado y depende únicamente de la propia empresa. En comparación con las financiaciones privadas, los fondos obtenidos mediante tax lease no deben devolverse ni generan intereses. Y, a diferencia de las rondas de capital, permite acceder a financiación no dilutiva sin afectar al capital de tu compañía. ¿Te interesa conocernos y que hablemos sobre cómo podemos ayudarte? Como comentaba, esta es la visión de lo que denominamos desarrolladores, es decir, aquellas empresas que pueden tener proyectos de I+D a día de hoy en marcha o en mente, y ahora vamos a poner el pequeño vídeo sobre la otra parte, que es la que podríamos denominar inversores. En España, las empresas que invierten en proyectos de investigación y desarrollo generan importantes deducciones fiscales. Pero muchas veces no pueden aprovecharlas porque no tienen beneficios suficientes. A través de una estructura legal segura, como la agrupación de interés económico, tú, como inversor, puedes aportar financiación a proyectos de innovación y aprovechar esas deducciones fiscales en tu propio impuesto sobre sociedades o IRPF. El resultado es un win-win. La empresa innovadora recibe liquidez inmediata para continuar con su proyecto. Tú, como inversor, obtienes un retorno fiscal atractivo y seguro. Y lo más importante, hablamos de una financiación sin riesgo.
No compras acciones ni entras en el capital de la empresa. Simplemente aprovechas un incentivo fiscal existente. Y al mismo tiempo apoyas proyectos que generan valor, empleo e innovación sostenible. En Keeping Tax somos expertos en estructuración fiscal de investigación y desarrollo. Acompañamos todo el proceso y garantizamos la seguridad jurídica de la operación. Invierte en innovación, optimiza tu fiscalidad e impulsa el futuro. Eso es el Tax List de investigación y desarrollo. Bueno, pues este es el resumen de lo que estamos hablando en esencia, y ahora para que lo veáis de una manera un poco más clara. Quizá algunos de vosotros hayáis oído hablar del Tax List, tiene bastantes nombres: Tax List, Tax Equity, mecenazgo tecnológico. Al final, a nosotros nos gusta explicarlo tal cual es, porque básicamente todos estos esquemas, en esencia, lo que hacen es resumir, o mejor dicho, alumbrar una compra de crédito fiscal ajena con descuento. Como hemos visto en los dos vídeos, por un lado tenemos un determinado investigador, una empresa que podemos denominar desarrolladora, que está desarrollando un proyecto de I+D, genera créditos fiscales por ello. A otro lado del ring tenemos básicamente una empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria o a construcción o a lo que sea, y que básicamente genera bases imponibles positivas y tiene que pagar impuestos. Y la oportunidad que le permite el Tax Lease en esencia es poder comprar el crédito fiscal de la empresa desarrolladora con un descuento. Esto es una operación financiera de compra de derecho de crédito fiscal ajeno, como podríamos encontrarnos en el ámbito bancario cuando un determinado fondo se acerca a un banco y le compra una cartera de crédito hipotecario, y básicamente lo que está haciendo con eso es liberar a la empresa, al banco, de tener que estar cobrando esos derechos de crédito a cambio de obtener un dinero cierto. Traspasa el riesgo de la gestión al fondo, que lo que se dedica es a intentar cobrar más de lo que ha pagado. Aquí la ventaja que tenemos es que esos derechos de crédito no son frente a un particular, son frente a Hacienda, y quien está comprando los créditos fiscales tiene la certeza de poderlos aplicar de manera directa y sin mayores gestiones mediante la presentación del impuesto sobre sociedades. Con lo cual, la idea primigenia, para no perderse luego en la explicación de cómo se consigue o cómo hay que estructurarlo jurídicamente para llegar a esta situación, es: por el lado del investigador, genero crédito fiscal, Hacienda me genera unas deducciones o me da derecho a unas deducciones muy relevantes que técnicamente no puedo aprovechar porque no tengo beneficios o tengo un nivel de beneficios muy pequeño, y me encantaría poder monetizarlas y poder obtener dinero a cambio, porque ¿quién me dice a mí que, a pesar de que tengo 18 años para aplicarme esas deducciones, quién me dice a mí que dentro de 2 o 3 años voy a seguir vivo? Y no me gustaría llegar al punto en el que pues yo me muera y básicamente llegue la administración tributaria con coronas de flores inmensas diciendo la cantidad de créditos fiscales que se han perdido. Este esquema no es novedoso y, de hecho, es probable que algunos de los asistentes lo hayan oído tanto en buques o tanto en cultura. Y los antecedentes vienen de ahí, básicamente. El Tax List de buques, desde hace 25 años, lo que posibilitaba estos esquemas de cesión de crédito fiscal era, en última instancia, favorecer la industria relacionada con la construcción de buques en España. Y desde el 2007, incluso antes, desde el 2007 se viene utilizando en el cine, porque así la ley del cine lo preveía en su artículo 21, que se utilizaran las agrupaciones de interés económico, concepto que ya ha salido en el vídeo y sobre el que luego retornaremos, porque es la clave de bóveda para que funcione esta cesión de crédito fiscal: es una agrupación de interés económico, que luego ya daremos detalles sobre ella. Y esa misma previsión, ese mismo mandato del legislador que existía en la Ley del Cine en el 2007, se replicó en el 2014 en la Ley de Ciencia, Tecnología y de Innovación, que dio lugar a que se importara un esquema ya exitoso en el ámbito de la cultura y en el ámbito de los buques a la I+D+I, y de una manera más específica, como luego veremos, a partir del 2014, porque es cuando se alumbra y se emana una doctrina administrativa muy sólida por parte de la Dirección General de Tributos que permite o que avala el uso del esquema del Tax Lease para el I+D+I.
nuevamente, volviendo a alguna de las ideas avanzadas al comienzo de la sesión, pues como decíamos, desde el punto de vista táctico es probable que hayan aparecido pues, oportunidades sobre financiar cultura, etcétera, etcétera. Nosotros apostamos más bien por la financiación de la I+D+I. Al final esto es un tema de gustos y de colores, si se quiere, y de una manera estratégica, como decíamos, qué mejor que poder financiar un proyecto de I+D+I que además pueda redundar en un beneficio para el propio sector que tiene uno, ¿no? Es importante reseñar pues algunas de las cuestiones que ya se han comentado en el vídeo y que tienen que ver con que al final, en última instancia, lo que se está haciendo aquí es comprar crédito fiscal ajeno con descuento y no se está invirtiendo propiamente en el proyecto de I+D a riesgo. Por eso las operaciones, digamos que tienen la parte buena de que no vas a compartir el riesgo y tienes la certeza de estar comprando un crédito fiscal cierto, y tiene quizá la desventaja de que no vas a compartir el potencial éxito de esa iniciativa que estás financiando, ¿no? Pero luego podremos ver algunas de las ideas. Esta es una slide que básicamente resume por qué se fomentan este tipo de estructuras por parte de la administración tributaria y por qué es interesante para un inversor entrar en este tipo de estructuras. ¿Por qué? Pues porque hace muchos años en el impuesto sobre sociedades, en la columna de la izquierda, teníamos muchísimas deducciones en cuota, incluso teníamos reinversión de beneficios extraordinarios, teníamos muchísimos incentivos y básicamente, paulatinamente, a cambio de bajar de aquel tipo de gravamen del 35% al general actual del 25%, lo que se hizo fue podar gran parte de esas deducciones y a día de hoy solo quedan deducciones las que vienen ahí, de I+D+I, y las culturales de las producciones cinematográficas, los espectáculos en vivo y de artes escénicas, que a su vez son dos deducciones muy nicho, es decir, no cualquiera, como bien sabréis, pues puede estar realizando un proyecto de I+D+I y no cualquiera, evidentemente, se embarca en un proyecto cultural. Ya estábamos anticipando que la clave de bóveda del esquema, es decir, como lo que en esencia estamos haciendo aquí es comprar un crédito fiscal con descuento, pues la gran pregunta es cómo puedo yo comprar un crédito fiscal con descuento. Si por ahí en algún manual de derecho financiero y tributario se decía aquello de que el crédito fiscal es indisponible y no lo puedo poner como objeto de un contrato y cederlo. Sí que eso se puede hacer parcialmente en cultura, pero en el ámbito de la I+D+I no se puede hacer. Con lo cual, el esquema que permite ceder el crédito fiscal pivota en torno a las agrupaciones de interés económico. Una agrupación de interés económico, y ya entrará en mayores detalles técnicos mi compañera Eugenia, es pues la agrupación de dos o más empresarios para la realización de una actividad auxiliar a la actividad principal. La ventaja que tiene la agrupación de interés económico es que desde el punto de vista fiscal, y por eso se utiliza, es como una UTE, que probablemente estén más familiarizados con esa figura, y que en esencia lo que hace tanto las AIES como las UTES es aplicar un régimen de transparencia fiscal. Lo que hace una agrupación de interés económico no es para sí, sino que es para sus socios, al contrario de lo que hace, por ejemplo, una SL o una SA normal. Es decir, si yo tengo un resultado contable negativo en una agrupación de interés económico, automáticamente se transfiere y se transparenta a mi socio. Y si yo he generado una base de deducción de I+D en sede de la agrupación de interés económico, automáticamente el derecho a esa deducción también fluye vía el régimen de transparencia fiscal, como luego veremos en la parte que explicará mi compañera Eugenia. Con lo cual, en esta agrupación de interés económico es, digamos, el canal por el que se conduce la transferencia del crédito fiscal desde el desarrollador a la agrupación, al inversor. Y si os parece, la parte de la estructura, que es esta, le cedo la palabra a Eugenia para que os cuente cómo se produce esa cesión y ese viaje de deducciones. Eugenia, cuando quieras, te voy pasando yo. A todos, fenomenal. Bueno, como os has explicado en ECO, aquí tenemos tres partes diferenciadas y os voy a explicar cómo conjugar precisamente estas tres partes, ¿no? Como hemos dicho, es un marco jurídico muy amplio desde el año 2014. También en ECO ha mencionado las distintas consultas de la Dirección General de Tributos a este respecto, siendo la última del propio, vamos, del 2024. Entonces, está muy regulado a nivel jurídico y, por tanto,
no solamente al nivel técnico, que ya veremos en el cronograma, sino que a nivel jurídico y fiscal, pues es un entramado de contratos que se elevan a público ante notario posteriormente, que ya explicaremos también. Y en esta diapositiva lo que pretendemos explicar es cómo conjugar las tres partes fundamentales de un tax list, que está la agrupación de interés económico, como hemos dicho, el desarrollador y el inversor, que digamos que es el comprador de esos créditos fiscales, ¿no? Entonces, el inversor, el punto esencial es, partimos desde la agrupación de interés económico, que tiene que haber una cesión del proyecto por parte del desarrollador. ¿Esto qué quiere decir? Las consultas lo que dicen es que el proyecto tiene que ejecutarse en sede DAIE. ¿Qué ocurre? Una agrupación de interés económico es un ente como similar a las UTEs que hemos comentado, que no tienen los medios necesarios para ello, porque básicamente es una estructura jurídica, un vehículo societario para articular este esquema de tax list y poder favorecer mediante su transparencia fiscal esa cesión de los créditos fiscales, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es la cesión del proyecto para que sea la AIE quien ejecute ese proyecto, pero al estar vacía necesita la colaboración de ese desarrollador para aportar todos los conocimientos previos y esa generación del conocimiento que se ha ido produciendo. Entonces, hay un contrato de prestación de servicios, que es el encargo que hace la agrupación de interés económico al desarrollador para poder ejecutar ese proyecto, ¿de acuerdo? Que es lo que denominamos ahí encargo de la prestación de servicios. Seguidamente tenemos el inversor, que la AIE no tiene fondos por sí mismo, que es quien aporta económicamente los recursos para poder cofinanciar ese proyecto. Decimos cofinanciar, esto es importante porque está ligado a uno de los contratos que más tarde veremos. El tax list no financia el 100% de los proyectos, es un sistema de cofinanciación. Financia una parte muy elevada, ¿no? de ese proyecto, pero no en su totalidad. Y se hace con la aportación de los inversores vía agrupación de interés económico, ¿vale? Ese acuerdo de inversión que firma el inversor con la agrupación de interés económico viene a determinar las cuantías y los plazos para desembolsar, que luego veremos, si queréis, en el cronograma de una forma más gráfica. Adicionalmente, como he dicho, hay un sistema de cofinanciación, entonces es necesario la figura del crédito participativo. Es importante, como hemos dicho, las consultas de Dirección General de Tributos marcan cómo se ha de hacer este esquema. Entonces, los contratos nosotros están redactados de una forma muy purista, digamos, haciendo referencia a todo lo que dicen esas consultas. De ahí que sea una figura de crédito participativo clave en este esquema, tal y como dicen las consultas, para justificar esa cofinanciación del sistema, del ecosistema y del esquema como tal. Entonces, el crédito participativo es un contrato en virtud del cual el desarrollador hace disposición al AIE de la diferencia entre la aportación del inversor y el presupuesto que tenemos de ese proyecto, ¿no? Digamos que es el importe del crédito participativo, es la parte no financiada por el inversor del proyecto. Y luego, finalmente, tenemos dos opciones, una opción de compra y una opción de venta del resultado, que son dos opciones cruzadas entre sí, que es tienen lugar una vez ya se ha obtenido el certificado ex-post, que ahora veremos la parte técnica con el cronograma, ¿de acuerdo? Entonces, la opción de compra entra a nivel de periodo de ejecución desde la recepción del certificado ex-post, que suele ser en el mes de abril-mayo, en su defecto junio, hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué esto es importante desde el punto de vista del desarrollador? Porque es la forma, como hemos dicho, que el proyecto está en sede de agrupación de interés económico, es la forma que tiene el desarrollador de poder adquirir de vuelta, digamos, le denominamos la recompra de la agrupación de interés económico, su proyecto. Y también porque es importante esta figura para el inversor, porque es la forma que él tiene de salir de la estructura. Como hemos dicho, el inversor no entra en ningún caso en el capital del desarrollador, pero sí que entra como socio de la agrupación de interés económico antes del 31 del 12 del año en que se haga la operación, para poder adquirir esos créditos fiscales. Las consultas lo que dicen es que para poder aplicarte esos créditos fiscales basta con ser socio 31 del 12 del año
en curso donde se hace la operación de la agrupación de interés económico. Entonces, precisamente esta opción de compra es lo que permite al inversor salir de la estructura mediante el ejercicio de esa opción de compra. Es relevante, aunque ahora lo veremos en el cronograma, que el inversor está en un periodo muy breve dentro de la agrupación de interés económico. Estamos hablando en torno a 6 meses. Una vez ya se obtienen todos los certificados técnicos y, por tanto, el inversor a su vez también ha podido aplicar todos los créditos fiscales, que es el motivo por el que hace esta operación, sale de la estructura y, digamos, finaliza lo que es el tax list a efectos del inversor. Y la opción de venta son opciones cruzadas, como hemos dicho. En el caso de que no se ejecute esa opción de compra, que también me gusta señalar que nosotros llevamos haciendo esto desde el año 2015 y nunca hemos tenido la situación, ¿no?, de tener que ejecutar la opción de venta, pues si no se ejecuta la opción de compra hay que dar una salida y es esa opción de venta del resultado del proyecto. Pero como digo, siempre en el 100% de los casos se ha ejecutado esa opción de compra, que es el escenario deseable para todos y el que está recogido en las consultas. Importante que ya he dicho, bueno, estos contratos, bueno, pues están elaborados por nosotros, son de firma, en el caso del desarrollador, firma todos los contratos a excepción del acuerdo de inversión y el inversor únicamente firma lo que es el acuerdo de inversión y la opción de compra, sin perjuicio de que todo se eleva a público antes del 31 del 12. Y también la escritura en virtud de la cual el inversor entra dentro de la agrupación de interés económico. Sé que suena y estamos pensando que quedan un mes y medio para formalizar todo esto, que estamos a 23 de octubre, pero la realidad es que nuestro trabajo precisamente es hacer todo esto fácil y que tanto inversor como desarrollador es un proceso guiado y se acompaña en todo este proceso, incluidos los procesos de firma, y se hace lo más fácil posible. Y estamos en plazo para poder tener un proyecto o bien participar como inversor en el 2025. Y aunque haya que ir a notaría, pues hay distintas formas de hacerlo sencillo mediante poderes o ratificaciones, que eso ya no me quiero extender en esta parte más operativa de jurídica, porque es logística al final, pero que me gustaría trasladar que, aunque parezca un poco complicado, tratamos de hacerlo lo más sencillo y lo más operativo para ambas partes y que no notéis esta complejidad. Sí, aquí somos conscientes que es una diapositiva un tanto densa, de ahí que hayamos estado insistiendo mucho en los conceptos. Aquí, a modo de resumen, pues 3 ideas. La primera es, esto es un mecanismo de cofinanciación, como ha comentado Eugenia. El tax list me permite obtener unas vías de financiación adicional para poder complementar la financiación de mi proyecto. Esas vías de financiación de complemento pues pueden ser o bien por los fondos propios que yo puedo tener, o bien por financiación bancaria que yo puedo ir a obtener, o bien porque yo estoy en cualquier tipo de programa público en donde puedo tener un crédito blando, donde puedo tener una subvención. El tax lease es compatible con la subvención, tomando en consideración que no se puede generar créditos fiscales por la parte subvencionada. Eso por un lado. De ahí que, como hay una cofinanciación, pues tiene que la agrupación de interés económico, que es la que se convierte en titular del proyecto. Y aquí va la segunda idea, que más que una idea es un dogma de fe. O sea, el tax lease parte de la base de que un promotor de un proyecto de I+D se convierte en subcontratista principal de su propio proyecto de I+D, pero trabajando para una AIE. O sea, ese es el dogma de fe. Y eso es lo que en resumen y en esencia hacen estos contratos: reconocer que el promotor del I+D dejas de ser tú como empresa SL, lo va a ser la AIE, te subcontrata a ti el 100% de la ejecución de ese propio proyecto tuyo, y de esa manera, por medio de una factura que tú vas a acabar haciendo a la agrupación de interés económico, es como se transfiere el crédito fiscal, como viaja el crédito fiscal de ti hacia el inversor vía la agrupación de interés económico. Nuevamente, no hay que perderse, digamos, tanto la parte jurídica, pero hay que entender que básicamente esto es lo que estábamos hablando al comienzo de cómo se transfiere este crédito fiscal. Y esas son, digamos, las ideas más relevantes. Eso, y que al final los contratos
Pues como decía Eugenia, la estructura está muy tasada por la doctrina administrativa de tributos y porque al final este esquema es idéntico al 98% en cualquier tax list. En el cultural, el de buques tiene alguna peculiaridad, pero el cultural es muy parecido. Y que al final pues acaban siendo una serie de contratos de adhesión, pues como puede sucedernos con un contrato de crédito con garantía hipotecaria, un préstamo con garantía hipotecaria que está muy tasado y que puede resultar muy complejo, la cantidad de papeles que al final se acaban firmando, pero básicamente en esencia hay que firmar lo que hay que firmar y dice lo que dice, ¿no? Eso es. Aquí hacemos una descripción a efectos de cronograma de cómo sería el proceso de inversión, ¿vale? Primero lo que nosotros os pedimos, en el caso del inversor, os pedimos información vuestra financiera para poder hacer un cálculo del ticket de inversión lo más ajustado posible para que podáis optimizar el 100% vuestra fiscalidad. En función de ese cálculo del ticket que nosotros os hacemos, os seleccionamos una serie de proyectos de I+D+I muy disruptivos, muy interesantes, en los que podréis participar de acuerdo al cálculo de vuestro ticket. Como hemos adelantado, he dicho varias veces la palabra certificado ex ante y ex post. Todos los proyectos a nivel técnico, nos hemos centrado un poco en la parte jurídica, pero no es menos importante la parte técnica. Todos estos proyectos de I+D+I que nosotros tenemos seleccionado, pues van acompañados de una consultora de primer nivel especializada en I+D+I. Y a su vez, todos estos proyectos están sometidos, digamos, a una serie de doble check, que son, por un lado, el certificado ex ante, que están certificados por una certificadora ENAC especializada en I+D+I, que lo que hace es se les presenta por parte de los desarrolladores todo el desarrollo de su proyecto, qué están haciendo, qué van a hacer, y entonces se hace un certificado por esta certificadora ex ante, es certificadora ENAC, pero es un certificado ex ante en el que se dice la naturaleza del proyecto, si es I+D, si es innovación tecnológica y el gasto previsto de esa ejecución, el gasto que llevan ejecutado, ¿no? Entonces nosotros todas nuestras operaciones las supeditamos a ese certificado ex ante, tanto para entrar ante notario como los desembolsos que ahora veremos. Entonces, de hecho, todos nuestros proyectos que tenemos ahora mismo disponibles están o tenemos bien el ex ante, que es la garantía para los inversores a nivel técnico, o están en proceso de ser emitido. En cualquier caso, si alguno de los asistentes pues, tuviese algún proyecto que pudiese ser susceptible de ser financiado en este 2025, pues estaríamos en plazo justo para este certificado ex ante, pero estaríamos en plazo. Y antes del 31 del 12 se firma ante notario por lo que hemos explicado, porque el inversor tiene que estar dentro de la estructura de la agrupación de interés económico en calidad de socio para poder aplicarse esos créditos fiscales. Entonces, esto sería, supongamos que estamos en el año 2025, lo que tenemos por delante antes de acabar el año. Y en la siguiente diapositiva veremos... Sí, justo, Eugenia, permíteme un Sí, segundo. claro. Al final aquí estamos contándoos lo que hacemos en nuestro año a año, esa parte táctica que hablábamos, qué es lo que queremos plantear con Fomentando el Futuro, pues que este proceso que estábamos contando aquí, este cálculo del ticket de la inversión, aquí es importante hacer un matiz, que luego lo veremos cuando veamos la parte del cálculo y cómo funciona para el inversor. Un inversor compra crédito fiscal en función de la capacidad fiscal y de los beneficios y de las bases que vaya a tener en el ejercicio en curso. Por eso las operaciones se acaban ejecutando muy hacia final de año. Es decir, yo necesito saber cuánto voy a ganar en este 2025 para saber el crédito fiscal que puedo comprar, ese ticket de inversión que puedo comprar para este 2025. Lo que decíamos aquí, ¿qué es lo que nosotros consideramos que puede ser magnífico? Pues que cuando decimos selección de proyecto y I+D+I, pues podamos tener toda una serie de proyectos que hayan nacido en el seno del clúster, del MATCOAM, del sector en sí mismo, ¿no? Es decir, que, insisto nuevamente, esa idea de
de lo táctico que muchas veces sucede, que pues llega alguien y nos dice, pues quiere un proyecto de, yo qué sé, de health o de no sé qué o no sé cuál, pues la idea sería que esta iniciativa, este mecanismo de cofinanciación, pudiera aderezar de manera significativa el hecho de que se pudieran poner en marcha proyectos de I+D del sector y que a la hora de hacer esta selección del proyecto de I+D, pues adicionalmente a estar financiando lo que sea, pueda estar financiando pues algunas de las actividades concretas que se han podido ver en el clúster o que se han podido o que se pueden estar analizando en el MATCOA. Disculpa, Eugenia, era justo hacer ese matiz y pasamos a lo que sucede en el año, en este caso sería 2026. Eso es. Los desembolsos, bueno, os he indicado antes que el inversor lo que hace es aportar fondos a esa agrupación de interés económico para poder cofinanciar el proyecto. Entonces nosotros tenemos 2 desembolsos. No, antes de que acabe el año, que esto es importante porque en cultura, en modalidad de contrato de financiación, si alguno lo conoce, sabéis que tenéis que desembolsar todo antes de que acabe el año. Nosotros aquí es en 2 sitios y siempre es en el año siguiente al que se ha hecho la inversión. El primer desembolso correspondiente a un tercio, un 33% de la inversión antes del 15 de enero. O sea, previamente has entrado en la estructura, pero el desembolso no es hasta el 15 de enero del 2026. Durante este tiempo, el siguiente desembolso es cuando llega el certificado post, pero durante todo este proceso, hasta que llega en el mes de abril, mayo, junio, en el peor de los casos, la consultora de I+D está trabajando en la preparación de la memoria y precisamente para obtener ese certificado post, que hemos dicho que es el siguiente certificado, que es en el que efectivamente ya con el año finalizado se determina el gasto efectivamente ejecutado, la naturaleza del proyecto y demás. Habréis visto que todos nuestros desembolsos están vinculados precisamente a estos certificados ENAC como garantía para el inversor. ¿Por qué condicionamos 2 tercios de este desembolso al certificado post? Bueno, pues es un poco para dar la seguridad también a los inversores por si hay algún tipo de ajuste en el presupuesto y se ven afectados esos créditos fiscales, pues tener la capacidad de hacer un ajuste manteniendo la rentabilidad que el inversor obtiene mediante este esquema, el participar en un esquema de tax list, pues podremos ajustar el desembolso final, la inversión total, en base a ese certificado post, ¿de acuerdo? Entonces, como ideas principales, 2 desembolsos. El 33% en los primeros días del año, del 2026, y el siempre teniendo previamente el certificado ex ante, como hemos visto en la diapositiva anterior, y el 67% restante, los 2 tercios pendientes del certificado post. Sin perjuicio de esto, nosotros como estructuradores en todo momento os estamos dando seguimiento e información de cómo va vuestro proyecto. Es decir, no firmamos ante notario en diciembre, desaparecemos hasta que llegue el certificado post. Nosotros os vamos informando también para que hagáis vuestras previsiones de tesorería, de cuándo tenéis que tener el dinero, ¿no?, disponible, cuándo tenéis que desembolsar. En este ínterin también os mandamos un certificado de imputación provisional en el que se os dice, en base a la información que ahora tenemos, sin perjuicio de que tenéis que llegar el certificado post para emitir ese certificado de imputación definitivo, os damos una previsión de los créditos fiscales que os vais a poder aplicar en vuestro IRPF, en vuestro IS, cuando llegue este certificado post, ¿no? O sea que el acompañamiento es continuado por nuestra parte. Y una vez ya tenemos el certificado post, ya tenemos las cifras definitivas de lo que es la operación y por tanto también los créditos fiscales definitivos. Y ahí es cuando emitimos ese certificado de imputación, pero en este caso definitivo, no el provisional, que sustituye precisamente ese provisional. Por nuestra parte también damos asesoramiento en la aplicación en el impuesto, nos ponemos en contacto y colaboramos con pues, gestorías o si lo hacéis vosotros mismos con vosotros mismos para indicaros cómo se ha de volcar esa información que viene en el certificado de imputación en vuestros modelos correspondientes, ¿vale? Y luego, bueno, aquí como en el paso número 11 es lo que he explicado anteriormente vinculado al contrato de ejecución de compra. Una vez tenemos el certificado post con todas las garantías técnicas, pues el inversor sale de la agrupación de interés económico. No es necesario ya que vuelva a acudir a notario.
notaría. Lo que hacemos nosotros a efectos de evitar las mayores molestias logísticas, además somos conscientes de que bueno, el inversor puede estar en cualquier parte de España, es el otorgamiento de un poder a favor del administrador único de la agrupación de interés económico y el desarrollador para que, sin contar con vuestra presencia en notaría, podáis salir de la estructura. Por supuesto, nosotros os enviamos con carácter previo todos los borradores para de las escrituras para vuestro visto bueno, se os mandan luego todas las escrituras, os hace un pack de todas las escrituras que se han firmado para que tengáis toda la documentación, disculpad, vinculada a vuestra inversión, bueno, pues ordenada y organizada y que quede todo perfectamente claro. Y luego, por último, sería el último check, ¿vale?, de estas garantías técnicas, que es el informe motivado vinculante del Ministerio. Es verdad que este informe, bueno, depende, no depende de nosotros, es algo que siempre explico, depende del Ministerio. Entonces, generalmente suele llegar en el año, en este caso 2026, pero en algunos casos puede irse un poquito más del año N+1, ¿no? Con este informe motivado vinculante es muy importante porque es el propio Ministerio quien califica como favorable la naturaleza del proyecto y, por tanto, digamos que santifica toda la inversión hecha por parte del Ministerio y viene a decir pues, que te puedes aplicar todos esos créditos fiscales por la naturaleza del proyecto en las que has participado. Continuamos con la siguiente. Y por ver el Disculpa. otro lado de la moneda, si hay alguien aquí que lo está viendo desde la perspectiva desarrolladora, quien tiene el proyecto, la esencia, digamos, financiera de este esquema es que tú primero gastas y luego recuperas una parte del proyecto. Pues básicamente tú recuperas cuando se están haciendo los desembolsos, entonces la dinámica suele ser, generalmente los proyectos muchas veces son de más de un año, con lo cual yo el primer año me gasto el proyecto, la cuantía que tengo, de cara al segundo año voy a recibir en enero y en mayo la parte de la recuperación de lo que yo invertí en el año 1, que me va a permitir ya financiar gran parte del año 2. O sea, ese es un poco el mecanismo para que veáis la correlación que hay entre lo que se desembolsa y lo que va a recibir el desarrollador. Este es Sí. básicamente el cronograma. Y Y si quieres también igual... Sí, sí, bueno, no, iba perdón. a decir, disculpad, que desde la perspectiva del desarrollador, pues lógicamente los fondos están vinculados a estos desembolsos de los inversores. Entonces, tan pronto se reciben esos fondos en las fechas señaladas, la AIE es quien transfiere el importe, el porcentaje neto acordado con el desarrollador de su cofinanciación y recibiría el desarrollador pues esos hitos de desembolso también por su parte de lo que nosotros denominamos capital I+D. En esta siguiente diapositiva, bueno, es lo que hemos comentado de una forma más gráfica, ¿no? En el año, al final las ideas que tenemos que tener claras es que en el año N, que es durante el año en el que ha tenido lugar el proyecto, tenemos que contar con la garantía técnica del certificado ex ante y la entrada del inversor en la agrupación de interés económico antes del 31 del 12. Y luego, ya en el año N+1, los dos desembolsos vinculados al certificado ENAC, la salida del inversor, que como hemos dicho, pues al final está a 6 meses, y por ponernos también la gorra del desarrollador, la recuperación del proyecto mediante esa compra. Y luego ya pues los plazos estipulados, ¿no?, para cada uno de los impuestos correspondientes. Antes es evidente, ¿no?, pero antes de tener que presentar tanto vuestra renta o vuestro impuesto sobre sociedades, se tienen todos los números definitivos y todos los créditos fiscales quedan transferidos en su totalidad. O sea que los plazos siempre son antes de la presentación del impuesto, lógicamente. Pues si os parece ahora, vemos con un poco más de calma eso que decimos de compro crédito fiscal con descuento, pero qué descuento, cómo y cómo recupero, porque aquí se ha hablado de desembolsos hacia la IEP y me devuelven créditos fiscales a través de un certificado. Esto exactamente cómo funciona. Lo hacemos de una manera en dos slides. Esta y la que luego veremos, que es una explicación un poco más gráfica.
Vamos a centrarnos primero en lo que pone aquí de impuesto en la columna de impuestos sobre sociedades 2025 sin I+D. Estamos en el supuesto de una empresa que gana 1 millón de euros, que básicamente no tiene créditos fiscales generados por sí misma, ni créditos fiscales pendientes por aplicar, y básicamente pues vamos a un esquema de liquidación muy sencillo. Yo gano 1 millón de euros, mi base imponible es parte del resultado contable, no tengo ajustes extracontables, ni positivos ni negativos, 1 millón de euros, el 25%, 250.000 euros, me voy a las deducciones, me sonaba que antes podía aplicar un montón de deducciones, la realidad es que ahora no me dedico a hacer I+D, porque yo qué sé, yo me dedicaba a hacer una promoción inmobiliaria y me ha ido bien, y entonces yo tengo que pagarle 250.000 euros a 100. ¿Cuándo? Vamos a hacer abstracción en este caso de los pagos fraccionados, y pues básicamente si tengo un periodo impositivo coincidente con el año natural, pues el 25 de julio del año que viene tendré que pagarle a Hacienda 250.000 euros. Bien. Entro en un esquema de tax lease y al entrar en un esquema de tax lease participo en una agrupación de interés económico y tengo esta serie de datos, que son datos. Pensad que cada agrupación de interés económico es como un SPV, es como un vehículo, es como una sociedad vehicular, y cada uno tiene su nivel de créditos fiscales en función del tipo de proyecto que sea, el coste del proyecto, si es año 1, si es año 2, con lo cual digamos que los datos que ponen aquí de inversión 14,97% de una IE son unos datos que hemos cogido donde tendríamos un ticket optimizado para una base de 1 millón de euros en una IE en la que yo obtendría o me haría titular del 14,97% de la IE a cambio de poner 135.891,47, que eso es lo que denominamos ticket de inversión. ¿Vale? Yo voy a firmar un acuerdo de inversión donde digo que voy a entrar en una IE que va a desarrollar un proyecto de I+D que será X, y yo voy a ser socio al 14,97%. Y por ser socio al 14,97% de una IE, y al ser una IE un régimen, aplicarse a una IE el régimen de transparencia fiscal, lo que me va a acabar sucediendo a mí es que yo voy a recibir una serie de créditos fiscales que además tienen una doble naturaleza esos créditos fiscales. Por una parte me imputan bases imponibles negativas y por otro lado pérdidas, por así decirlo, y por otro lado me imputan créditos derivados de I+D. Para poder saber, como la base imponible negativa va antes de la aplicación del tipo, necesito aplicarle el tipo de gravamen del 25% para saber cuánto me supone eso de ahorro de impuestos. Con lo cual, yo en esta agrupación de interés económico lo que voy a estar haciendo en esencia es: estoy comprando créditos fiscales de 169.864,33 euros por 135.891,47. ¿Qué eso qué quiere decir? Que los estoy comprando con un descuento del 25%. ¿Y esto cómo opera de una manera más o menos gráfica? Pues donde antes yo tenía 1 millón, no tengo ajustes, 25.250, sigo teniendo mi 1 millón de euros. La AIE me ha imputado una base imponible negativa de este importe por la propia naturaleza de esa AIE, que estos menos 358.914,66, si los multiplicamos por el 25%, son esos 89.000 euros, pero básicamente como me imputa una base imponible negativa, yo ahora tengo una base imponible previa en vez de 1 millón de 641, que por el 25% tengo una cuota íntegra de 160.271,33, y adicionalmente la AIE me imputa una deducción en cuota de 80.135,67. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando yo vaya a presentar mi impuesto sobre sociedades del 25 en julio del 26, ya no le tengo que pagar a Hacienda 250, sino que le pagaré 80.135,66. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia básicamente de esas cantidades son los 169.864,33. ¿Eso es lo que me ahorro en impuestos? No, porque de estos 169 hay una parte, que es el ticket de los 135 que he puesto, que lo estoy recuperando. Con lo cual, mi verdadero ahorro de impuestos es el diferencial, los 30.000 euros, que es el descuento por el que lo he comprado. De una manera más gráfica. Yo tengo 1 millón de euros de beneficio y le tengo que pagar a Hacienda 250.000 euros el 25 de julio. Si yo, e insisto, haciendo abstracción de los pagos fraccionados que distorsionan un poco. Si yo soy un ordenado comerciante,
de los del Código de Comercio, yo sé que llegado en julio tengo que tener 250.000 euros en caja para atender el pago de mi impuesto. Yo podré mover ese dinero durante el tiempo que sea, pero yo cuando llegue el IS tengo que pagar 250. Entonces, ¿qué hago? De esa caja que yo tengo de 250, anticipo 135.891,47 a la agrupación de interés económico, al proyecto de ese investigador que me interesa financiar. Cuando yo llegue el impuesto sobre sociedades del 25, de mi caja de 250, ahora saco 80.135,66 para pagarle a Hacienda. ¿Y qué sucede? Que la suma de los dos son 216.000 en impuestos, lo cual quiere decir que me he ahorrado 33.972 euros. Es decir, cuando yo termino de cumplir mi acuerdo de inversión de desembolso con la IE y cumplir mis obligaciones con Hacienda, de mi cuenta donde yo tenía 250.000 euros para pagar impuestos, resulta que han salido 216, pero se han quedado 33.972,86. Ese es el ahorro fiscal que obtengo, ese es el descuento por el que estoy comprando los créditos fiscales. Así es como funciona, para no perderse un poco con los números y los detalles. Estamos en un sector que vive del cash flow, pues no podía ser de otra manera. Este es, digamos, el cash flow de la operación en atención al cronograma y al momento en el que se hacen los desembolsos y el tiempo que yo estoy en la agrupación de interés económico, tal cual nos lo ha relatado Eugenia. Mis 135.000 euros creo que eran de inversión, los desembolsaré una parte a comienzo del año, otra parte en mayo, recuperaré cuando presente mi impuesto sobre sociedades, pues básicamente estaré en una TIR del 91,62%. A modo de cierre sobre las garantías del esquema y a modo un poco de resumen de gran parte de las cosas que ya hemos dicho. Por un lado, existe un marco jurídico específico para el tax list de I+D del 2014. Este marco jurídico específico, a su vez, bebe de los marcos jurídicos específicos de esquemas de tax list que vienen existiendo desde hace 30 años en el ámbito del tax list de buques y de cultura. Hay una serie de consultas vinculantes que básicamente lo han refrendado hasta fechas recientes. Sí que es verdad que en el plan de control tributario este tipo de operaciones han sido objeto de inspección y básicamente lo que ha dicho tanto la agencia tributaria como el plan de control tributario es que el aprovechamiento de créditos fiscales, en este caso de I+D, vía IE, es perfectamente lícito. Tenemos unas garantías de control de terceros, por supuesto, más allá de la que podemos tener nosotros como directores de orquesta en Keeping Tax. Tenemos el control externo de certificación con doble check que ha comentado Eugenia, donde de la mano de un consultor hay una entidad acreditada por ENAC que certifica ex ante y ex post, un informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia, Universidades y Tecnología, que básicamente nos aseguran que eso es un proyecto I+D y que además tiene carácter vinculante para la agencia tributaria. Y por último, como corolario de todo esto, en las operaciones que nosotros estructuramos, siempre incorporamos una póliza de seguro de una compañía AAA que en última instancia asegura el 100% de la inversión. Es una póliza que básicamente lo que cubre son gastos de defensa en el caso de que haya cualquier tipo de inspección y en el caso de que haya una regularización, pues cubriría hasta el 100% de la inversión, no cubriendo evidentemente la rentabilidad de la operación. ¿Por qué existe una póliza de seguro? ¿Existe una póliza de seguro porque algo no es seguro? Pues sí, no, depende cómo se mire. O sea, al final, en esencia, existe una póliza de seguro porque la póliza de seguro analiza que hay toda una serie de garantías. Primero hay un marco jurídico específico, que hay unas garantías de control de terceros y que básicamente, en esencia, entiende que puede estar asegurando una operación porque confía que, llegado el caso, pues pueda ganarse en tribunales, porque no hay que perder de vista que al final, pues todos más o menos conocemos cómo funciona la agencia tributaria. Algo puede estar muy, muy claro, pero puede ser que la agencia tributaria le dé por querer cambiar un criterio, por revisar, y para eso básicamente está la vía jurisdiccional. Lo que te permite el seguro es, primero, atender los gastos de honorarios de defensa y, llegado el caso, pues indemnizar con el 100% de la inversión.
Y hasta aquí, de una manera en apretada síntesis y por no pasarnos también de los tiempos que nos habíamos comprometido, llega la explicación, insisto. Al final estos son dos caras de la misma moneda. Puede haber parte del auditorio que esté interesado en que tiene un proyecto I+D que busca financiación. Puede haber alguien que esté interesado en tener beneficios y en comprar crédito fiscal. La idea, esto es el tax lease en esencia, la idea que tenemos nosotros a través de esta iniciativa de Fomentando el Futuro es, de alguna manera, utilizar el tax lease. Siempre lo tenemos ahí para hacerlo desde un punto de vista táctico y, como ha dicho Eugenia, pues siempre hay tiempo para todo, pero que podamos ser capaces de aportar una herramienta que no es ni la mejor ni la peor, pero es una fuente de financiación adicional para que, pues básicamente en este caso, el sector inmobiliario pues pueda seguir compitiendo en esa lucha por la innovación, donde tanto el clúster como MadCoam pues son auténticas puntas de lanza para ello. A partir de aquí quedamos a disposición de todos los asistentes para resolver cualquier tipo de duda que les haya podido suscitar. Muchas gracias, Eugenia, muchas gracias, Eneco. Muy interesante. Efectivamente, si alguien tiene preguntas, estamos encima de hora ya, pero si alguien tiene alguna cuestión, por favor, por el chat. Yo mientras sí que tengo un par de cuestiones, dos en concreto, muy rápidas, pero del punto de vista del desarrollador o generador del crédito fiscal. Una es la propiedad industrial e intelectual del desarrollo, porque sí que se cede el tema fiscal a la AIE, pero ¿quién ostenta después y es propietario de la propiedad intelectual e industrial del desarrollado? Sí, al final del círculo, la propiedad industrial e intelectual del proyecto acaba siendo del desarrollador. Sí que es verdad que al final lo que acaba sucediendo es que lo que en esencia acaba haciendo el desarrollador en los contratos que ha resumido Eugenia es otorgar un derecho de acceso sobre los conocimientos previos y adquiridos a la AIE, y que sea la AIE la que es la titular del 100% de los derechos de explotación económica futuros del proyecto. Lo que acaba sucediendo aquí es que, como al final la agrupación de intereses económicos del minuto 1 está controlada por el desarrollador con los ejercicios de opción de compra, al final del tax lease disculpa, Pilar, que estaba yo diciendo Malcoam, disculpa. Al final del tax lease se acaba recuperando la titularidad de los derechos económicos del proyecto, porque se tiene la agrupación de interés económico, con lo cual en todo momento está siendo controlado por el desarrollador, y al final del tax lease básicamente acaba siendo titularidad del desarrollador, como no podía ser de otra manera. Vale. Y voy a hilar una pregunta de Sergio, que pregunta directamente cuál es vuestro porcentaje y comisión a la hora de hacer esto, pero también desde la perspectiva del inversor, esta generación de crédito fiscal, pongamos 100.000 euros que tengo de crédito fiscal, pero no los voy a cobrar porque vosotros, detrás de esto, cobráis una comisión, etcétera. Evidentemente, que ahora explicaré si queréis. Pero si bien es cierto que yo no voy a cobrar como desarrollador de los 100.000 euros en créditos fiscales, bueno, porque me lo financiáis antes, pero es menor esa cantidad, ya veremos ahora qué decís de cuánto. La pregunta que hago es, en el caso, es para aclararlo y tenerlo clarísimo, ¿no? Si yo optara como desarrollador por no hacer esto, porque considero que voy a tener beneficios en 6 años y voy a poder tener ese crédito fiscal, también es cierto que esos 100.000 euros son nominales, por favor corrígeme, Eneco, si me equivoco, a los 6 años, si eso se cumple, consigo tener esa deducción de 100.000 euros sobre mis beneficios, pero esos 100.000 euros a una tasa de inflación del 3% en realidad son 83.000 euros. Me dan los 100.000, pero es así, no me actualizan por la inflación ese crédito fiscal que tengo, ¿no? Así es. Empezando por el final, efectivamente, o sea, el análisis que tiene que hacer un desarrollador sobre si le interesa un esquema de tax lease es: yo genero unos créditos fiscales, tengo un derecho de crédito frente a Hacienda. Primero tengo que pensar cuándo voy a ser capaz de poderlo aprovechar. Pues digo, pues en un año, 2, probablemente no te da sentido meterte un esquema de tax lease, porque de la misma manera que el inversor está comprando el crédito fiscal con descuento, tú lo estás vendiendo con descuento, básicamente.
¿Qué es lo que sucede? Que como bien comentas, y vivimos en un mundo en el que cada 2 por 3 nos sale en prensa y nos recuerdan que estamos aquí sin deflactar tarifas, etcétera, etcétera, claro, es absolutamente nominal mis 100.000 euros de créditos fiscales. Dentro de 6 años, ¿cuánto valen esos créditos fiscales que yo me estaré aprovechando? Primero tengo que tener además la certeza de que efectivamente pueda aplicarlos. Y por otro lado, vale, tengo un descuento, me compra por un descuento, pero recibo financiación hoy. Entonces, Claro. ese es un poco el ejercicio, digamos, de matemática financiera que tiene que hacer el desarrollador. Por la parte de nuestros honorarios, pues básicamente, con carácter general, cuando aquí hemos hablado para el inversor de esa rentabilidad del 25%, es neta de todo tipo de gastos. O sea, no van ni gastos nuestros, ni van gastos de notaría, ni van gastos del seguro, solo va un único gasto, y es que ese 25% es bruto, en el sentido de que tiene que pagar impuestos. Hacienda, y desde el punto de vista contable se entiende que esa rentabilidad financiero-fiscal que obtienes es como una rentabilidad que la hubieras obtenido de la inversión en un fondo de inversión o en la compra de un bono, con lo cual a su vez pagará impuestos. Desde la perspectiva del desarrollador, que no lo habíamos comentado, nosotros en función de si el proyecto es I+D o es IT, lo que hacemos es retornar, en el caso de que sea I+D, un 35% del coste del proyecto, en el caso de que sea un proyecto de IT, un 18%. Claro, las cantidades son distintas porque los créditos fiscales que se generan son distintos, porque en el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, un proyecto I+D me puede ir a un 42% de crédito y en un IT es un flat del 12%. Y al final nuestro esquema, pues es un esquema muy parecido al de la obtención de subvenciones, porque al final esto no deja de ser una especie de subvención, un crédito negativo. Nosotros al final lo que hacemos es cobrar una parte en ese descuento por el que se compra el crédito fiscal. Nosotros lo que acabamos haciendo es cobrar una parte de nuestros honorarios de lo que recibe el desarrollador. Pero nuevamente, de la misma manera que decíamos que el inversor, ese 25% es neto de nuestros gastos, el 35% para el desarrollador, en el caso de un proyecto I+D, es neto de nuestros gastos también. A nosotros lo que hacemos es cobrar una parte del dinero que entra a los inversores, es decir, no todo el dinero que mete el inversor en la IE va al desarrollador. Va a pagar gastos de estructura, va a pagar notarios, va a pagar las certificadoras, el seguro, y no los gastos de estructura somos nosotros. Con lo cual, cuando hablamos en términos de lo que recibe cada uno, es ya neto de nuestros gastos. Fenomenal. Pues ahora sí, yo creo que hemos llegado muy interesante. Eneco, Eugenia, Tomás, gracias a Asprima, gracias al COAM. Está grabado y subiremos al canal de YouTube. También compartiremos la presentación que vosotros hicisteis, que tienen vuestras coordenadas por si algún asistente después tiene interés en contactaros directamente, ¿vale? O sea, yo auspicio que va a ser importante esta forma de financiación para potenciar desde luego la innovación en nuestro sector más, si cabe. Vale, pues gracias mil y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.